Quisiera, quisiera que recordáramos, mis hermanos, eh, de las personas que estuvieron en las otras dos clases, que hayan hecho algunas anotaciones. Quisiera que por lo menos tres personas, pero por favor que seamos breves, solamente como que en pocas palabras lo que llegaron a entender de las dos clases anteriores. Si hay alguien por ahí que haya levantado la manito, tres personas, por favor, tres personas o dos personas, que por lo menos por ahí que sé que mi hermana Giseiri siempre anota, mi hermanita, ahorita se me fueron todos los nombres. Cuando estoy delante de la cámara me pongo nervioso y se me olvidan los nombres. Mi hermana Elba creo que también por ahí anota, mi hermana Lore, varias hermanitas por ahí siempre hacen sus anotaciones. Si pudieran con pocas palabras hacer un pequeño, no un resumen, sino con pocas palabras, qué entendieron o cómo vivieron o cómo sintieron o cómo llevan, o sea, de esas enseñanzas, cómo pondrían en práctica esas obras que aprendieron de eso, de esas dos clases anteriores. Si hay alguna manito levantada y alguien me puede decir si hay alguna manito levantada, por favor. Hoy no hay moderadores. El hermanito Shlomo, hermanito. Amén, amén. Shalom, shalom. Que la te bendiga. No se oye, como que tiene problemas. ¿Aló? Sí. ¿Ahora sí? Ahí está, Ahora sí, hermanito. ahora sí. Ya. Siempre tengo problemas con los micrófonos. Los micrófonos son pecadores, por eso no quieren que escuche la palabra. Amén. Los audífonos. Bueno, hermano, que el Eterno les bendiga y les guarde. Yo lo que puedo sacar en limpio en cuanto a lo que recuerdo de lo que pudimos ver es que uno tiene que ser consecuente con lo que dice, con lo que piensa y con lo que cree. Porque podíamos ver o podía recordar, por ejemplo, cuando los hombres decían, pero hacían cosas totalmente distintas. Cuando Dios no habla del amor, porque Juan no habla del amor, pero resulta que nosotros tenemos ese amor fingido, ese amor donde damos una sonrisa, pero por nuestro interior corren ríos de amargura, de envidia y muchas cosas que no corresponden. Finalmente no estamos dando una buena nota. Como era breve, simplemente voy a resumir que cómo tomo esto para mí, tratando de ser lo más transparente posible. Si tengo algo con alguien, enfrentarlo de buena forma, decirle esto es lo que me está pasando, no quiero que esto avance y poder comunicarnos. Yo siento de que ahí está todo. Mirar al otro con tanto respeto que también merece de que yo le diga, mira, me estoy sintiendo mal por esto, y ahí también está demostrado el amor. Porque si guardamos cosas, finalmente esto en el corazón va guardando raíces de amargura, como su palabra nos enseñaba, y finalmente agrandamos algo que se puede solucionar en un momento. También cuando voy a pedir perdón, saber, por ejemplo, que hay una mecánica del perdón en cuanto a de que tengo que presentarme delante de él con una reposición. No puede ser simplemente que yo lo ofendí y hasta ahí quedó y después le digo, hermano, perdóname. O sea, tengo que reponer el daño para que también mi hermano vea que hay una intención. Y todo eso es amor finalmente. Cuando yo amo a alguien, voy a buscar la paz. Que el Señor les bendiga. Amén, aleluya, qué hermoso, qué hermoso. Gracias, mi hermanito. Que la le bendiga mucho. Amén. Amén. Si hay otra personita por ahí, La hermanita Giselle. amén. Amén, hermano, ¿me escuchan? Amén, aleluya, sí. Amén. Bueno, de mis apuntes y de las atenciones que le he puesto a los estudios anteriores, podemos ver que por medio de la obediencia, según él explica Juan, por medio de la obediencia podemos llegar a conocer a Elohim, podemos tener una
una relación personal y especial con Él, pero debemos de ser obedientes y pacientes. Eso es lo que nos enseña el amado Juan, el apóstol del amor, el más Amén. amado, o sea, el que más enseña lo que es el amor hacia el prójimo. Amén. También habla que van a surgir anticristos, que debemos de tener cuidado. Van a surgir anti-Mashiach, o sea, para acomodar un poco el lenguaje. Van a Ujú. surgir muchos anti-Mashiach, nos advierte muchas cosas del futuro también sobre esto mismo. Y también lo más importante que nos recalca el libro es que debemos de llegar a ser como Yeshua. Debemos de tratar de vivir y de ser como Yeshua, que es el modelo a seguir para cada uno de nosotros. Shalom, shalom, amados. Amén, qué bonito. Me alegra de que sí, por ahí sí prestaron atención. Qué bendición, mis hermanos. Por último, ¿alguna otra personita? Hermanita, sí, hermanito. Amén, amén. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Bueno, bueno, hermanito, pues también nos habló y también viene en Juan y nos hablaste acerca del pecado también, que siempre tenemos que reconocer cuando pecamos y ir a presentarle siempre, bueno, y pedir perdón al Eterno, porque pues el Señor Yeshua es nuestro abogado. Y también nos habla de eso, de que no debemos decir que no somos pecadores, porque pues todos somos pecadores, no hay justo ni uno. Entonces, también recuerdo así que nos hablas acerca de eso y pues sí, el libro de Juan ahora también lo estaba leyendo y es muy hermoso y recordaba todo lo que nos has contado, que como fueron así como muchas horas y nos explicabas muchas cosas, pues sí, luego se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero sí también acerca de eso del pecado, también nos llegaste a hablar acerca de eso. Shalom. Amén, amén, amén. Shalom, 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 shalom. Qué bendición, mis hermanos, que o sea, el Eterno de cierta forma siempre deja, ¿no? Quizás, o sea, sabemos que muchas veces tenemos 1 hora, 2 horas hablando, bueno, hasta 3, 3 horas hablando, pero siempre hay algo que nos queda, ¿no? Siempre hay algo que nos deja pensando, oh, esto me tocó a mí. Quizás lo siguiente no, pero esto me tocó a mí. Entonces uno siempre se queda como con aquel rasponcito, como que te queda ardiendo, ¿no? Porque si te arde es porque hay que limpiar, ¿verdad? Si te arde es porque hay que hacer algo y si no nos arde, de igual manera mantenernos firmes para seguir adelante, ¿no? Vemos que sí, pues el libro de Juan nos enseña un montón de cosas, estar alerta, de hecho, por ahí siempre menciona el miren, estén pendientes, como que, hey, cuidado con aquello, o sea, como un libro bastante amoroso, como lo dice mi hermanita, ¿no? Nos hace el llamado de, o sea, cuidado de lo que dice, ¿no? Del antimesías, amar a nuestro prójimo, a Yahweh, o sea, es un montón de cosas, muchos conocimientos que la verdad, es maravilloso. A mí por lo menos me dejó, y siempre por ahí, siempre me escuchan en los TikTok, demostrándonos qué significa el pecado, qué significa ser mentiroso, qué significa amar a Yahweh, ¿no? Ya que vemos que el ser mentiroso obviamente es negar los mandamientos. Y eso lo habla aquí este mismo libro. También nos muestra de qué es el pecado, la transgresión de la Torá, ¿verdad? Nos lo señala, ¿no? Ese significado puro de eso, ¿no? Y cuál, o sea, ¿qué es amar a Yahweh? O sea, amar a Yahweh es guardar sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Son 3 cositas ahí que nos deja como para defendernos muchas veces cuando empiezan a tirarnos veneno de un montón de cosas, ¿no? Entonces, sacamos estos 3 versículos ahí a la carta, son versículos bastante fuertes para los de afuera, ya que los de afuera, que te digan mentiroso con la escritura, empezamos a tartamudear, ¿no? Porque o sea, si la misma escritura que nosotros estaríamos predicando nos dice mentirosos, empezamos a tartamudear. Entonces, claro, no estoy diciendo que lo utilicen para ir a contender o mucho menos, sino que como que para demostrar
bíblicamente, si soy yo mentiroso porque guardo Shabbat y porque enseño o el Eterno me da para enseñar que hay que guardar la Torá, los mandamientos, las fiestas, o aquel de afuera que dice, no, eso ya pasó, ya eso no tiene nada que ver, ese era el Dios antiguo. Entonces, Juan te deja en visto ahí, te dice, esto es ser mentiroso, esto es ser pecador, esto es amar a Yahweh. Y todo tiene que ver con referencia a los mandamientos. Entonces, maravilloso es nuestro Eterno que luego de que nuestro Adón fue crucificado, que ascendió, ¿no?, a la gloria, hubieron personas que Él mismo escogió, como a nosotros también, ¿no?, que Él nos escogió y que siguieron luchando y que muchos perdieron sus vidas, que muchos, pues, pero siempre llevaron el mensaje que se debía llevar, ¿no? Y que se debe seguir llevando, ¿no? Como lo estamos haciendo hoy en día, ¿no? Entonces, bendito sea el Abacadosh por todo eso y muchas gracias, mis hermanos, por lo que es la intervención de cada uno, ¿no? Mi hermanita Elsie, ya que anda por ahí, ¿me puede leer este pasaje si lo logra leer ahí? Desde Primera de Juan 4, 1 al 6. Si lo quiere leer de su Biblia o como usted quiera. Amén, hermanitos, de aquí lo leo. Amén. Pero se alcanzo a ver. La edad ya es medio ciega. Amén. Palabra del Eterno. Primera de Juan 4 al 6. Queridos amigos, no confíen en todo Ruach. Por el contrario, prueben los Ruachim para ver si son de Yahweh, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Así es como reconocen al Ruach de Adonai. Todo Ruach que reconoce que Yeshua HaMashiach vino como ser humano es de Yahweh, y todo Ruach que no reconoce a Yeshua no es de Yahweh. De hecho, es el Ruach del antimashiach. Ustedes han oído que Él viene. Bueno, ya está aquí ahora. Ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Yahweh y han vencido a los falsos profetas porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde un punto de vista mundano y el mundo los escucha. Nosotros somos de Yahweh. Cualquiera que conozca a Yahweh nos escucha. Cualquiera que no sea de Yahweh no nos escucha. Así es como distinguimos entre el Ruach de verdad y el Ruach del error. Amén. Amén, amén. Mi hermana Lore, ¿me puede leer este pasaje que le mencioné en la mañana, por favor? Amén, hermanito. Amén. Primera de Juan 4, 7, 21. Amén. Amados amigos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Yahweh, y todos los que aman tienen a Yahweh por Padre y conocen a Yahweh. Los que no aman no conocen a Yahweh, porque Yahweh es amor. Así es como Yahweh mostró su amor para con nosotros. Mandó a su único Hijo al mundo para que por medio de él pudiéramos tener vida. Esto es lo que el amor significa. No es que nosotros amemos a Yahweh, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para ser capará por nuestros pecados. Amados amigos, así es como Yahweh nos amó a sí mismo. Asimismo nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Yahweh. Si nos amamos unos a otros, Yahweh permanece unido a nosotros y el amor de nosotros por Él ha sido llevado a cumplimiento en nosotros. Así es como sabemos que permanecemos unidos con Él y Él con nosotros. Él nos ha dado su propio Ruach. Además, nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Todo aquel que reconozca que Yeshua es el Hijo de Yahweh, Yahweh permanece unido con Él y Él con Yahweh. También hemos llegado a conocer y confiar en el amor de Yahweh, en el amor que Yahweh tiene para nosotros. Yahweh es amor, y todos los que permanecen en este amor permanecen unidos con Yahweh, y Yahweh permanece unidos con ellos. Así es como el amor ha sido llevado a madurez en nosotros, como el Mashiach es así, somos nosotros en el mundo. Esto nos da confianza para el día del juicio. No hay temor en el amor, por el contrario, el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del temor,
porque el temor tiene que ver con el castigo. La persona que permanece con temor no ha llegado a la madurez referente al amor. Nosotros mismos amamos ahora porque Él nos amó primero. Cualquiera que diga yo amo a Yahweh y odia a su hermano es un mentiroso, porque si una persona no ama a su hermano, a quien ha visto, entonces ¿cómo puede amar a Yahweh a quien no ha visto? Sí, este es el mandamiento que tenemos de parte de Él, que el que ame a Yahweh tiene también que amar a su hermano. Amén. Amén, amén. ¿Por qué les pedí que leyeran este pasaje de todo el capítulo 4 de seguidito? Ya que vemos que todo lo que se habla en el capítulo 4 tiene referencia con lo que ya hemos visto en las dos clases anteriores. Habla de prácticamente de los antimesías, habla de los que no son considerados hijos de Elohim, ¿verdad? Habla de que del que no ama a su hermano es un mentiroso, que dijimos anteriormente, que el que no guarda los mandamientos y dice que le conoce es un mentiroso. Entonces, amar a su hermano es un mandamiento. Vemos amor a Yahweh, al prójimo. Habla, es un pequeño, el versículo 4, de cierta forma, es un resumen de todo lo que ya hemos visto. Por esa razón, quise que lo leyeran y que recordáramos un poco de lo que ya habíamos visto para resumir un poco más la clase y podernos ir un poco, para que, como les dije, hay actividades que algunos hermanos hacen luego de Shabbat. Entonces, quise resumir un poco y dejar en claro de que este pasaje, como tal, hace un resumen o vuelve a mencionar lo que ya hemos estudiado anteriormente, ¿no? Entonces, si está por ahí mi hermana Antonella, le pudiera pedir si me puede leer este pasaje de 1 de Juan 5, 1 al 5, por favor. Amén. Amén. Palabra del Eterno. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mashiach tiene a Yahweh por su Padre, y todo aquel que ama al Padre también ama al que ha sido engendrado por él. Así es como conocemos que amamos a los hijitos de Yahweh. Cuando amamos a Yahweh también hacemos lo que él manda, porque porque amar a Yahweh significa obedecer sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son agobiantes. Todos los que tienen a Yahweh por Padre han vencido al mundo. Y esto es lo que victoriosamente vence al mundo, nuestra confianza. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Adonai? Amén. Amén, amén. Y esto también lo tocamos cuando leímos lo que fue el Juan 3, 16 al 18, ¿no? De tal manera amó Yahweh al mundo, y todas estas cosas, ¿no? De que Yeshua vino a libertarnos, de que él no vino a condenar, pero lamentablemente el que no cree en él, obviamente ya es condenado, ¿no? Porque de cierta forma al rechazar a Yeshua, está rechazando la Torá, ¿no? Y el que rechaza la Torá es un mentiroso porque es pecado, es transgresor. Y por eso también lo quiero mencionar solamente de pasada, porque de cierta forma ya lo estudiamos. Me voy a enfocar solamente, mis hermanos, en este pasaje desde primera de Juan 5, del 6 en adelante. Desde ahí es donde vamos a estudiar, porque ya todo lo demás, como ya se los he dicho, de cierta forma ya lo hemos tocado, ¿verdad? Vamos a leer Beshem Yeshua HaMashiach, nos dice Primera de Juan 5, 6 al 12. Y vamos a leer dos versiones. Vamos a dar una pequeña explicación. Él es el que vino por medio de agua y sangre. Yeshua HaMashiach, no por agua solamente, sino por agua, sangre. Y el Ruach HaKodesh es el portador de testimonio. O sea, el Ruach HaKodesh es como el testigo de eso, ¿no? Porque el Ruach es la verdad. Y hay tres testigos, el Ruach, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Vamos a leerlo hasta ahí y luego vamos a seguir con lo demás. Hermanos, si vemos la versión Reina Valera, y es la versión que utilizan las denominaciones o las religiones de otros lados, ¿verdad? Vemos que utilizan por lo menos este pasaje hasta el 8, ¿verdad? Pero le agregan y de ahí sale lo que es la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? De que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de que son tres personas y un montón de cosas. Nos dice versión Reina Valera, desea el 8,
Dice, este es Jesucristo que vino por mediante agua y sangre, y mediante mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio de él: el cielo, pero dan testimonio de él en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua, la sangre. ¿Verá? Ahí se vuelve a repetir, tiene agregado lo que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, o Padre, Verbo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, de ahí salen las doctrinas, y de hecho de ahí comienzan a sacar los temas de que, vámonos a Génesis, cuando dice, y hagamos, ¿verdad? Cuando dice hagamos, ya por lo menos en la enseñanza del día de ayer con la hermanita Lore, vemos de que el ángel de Yuhebahei, ¿verdad? Obviamente es Yeshua, y siempre está rodeado de ángeles, ¿no? Entonces, de igual manera, cuando se le aparece a Abraham para darle lo que es la promesa, ¿no? De que le dijo, ¿por qué Sara ríe? ¿No? Lo que vimos ayer, ¿no? Hermosa enseñanza. Eso mismo sucede en lo que es la creación del hombre. Está rodeado de ángeles, y por eso dice, hagamos, ¿verdad? Al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero el versículo siguiente dice, y hizo Elohim al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, en ese pasaje, cuando dice hagamos, habla en plural, y luego vemos que dice hizo, o sea, como él solo hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, lo que logramos entender ayer, por eso dije ayer, ¿no? De que siempre concordamos con lo que son las enseñanzas, y siempre algo se entrelaza con otra cosa. Entonces, sale de acá, de este pasaje, de la versión Reina Valera, que habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero hay otras versiones, hay muchas versiones donde desacreditan esta versión, ¿no? Y por el estudio que hemos aprendido, lo que es con la Torah, ¿verdad? En raíces hebreas, hemos podido entender de que Yahweh es uno solo, de que hay un Ejad, y que Yeshua es el tabernáculo, ¿no? Yeshua es el tabernáculo, ya que tiene a Elohim dentro de él, obviamente, es su poderío, nosotros, templo y morada del Ruach HaKodesh, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Esto, ¿no? De esa Trinidad, de esas teorías, de esas enseñanzas que han enseñado de hace muchísimo tiempo. Dicen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y mencionan al Espíritu Santo como una persona también, pero sabemos que no es así. Y de hecho, esto fue heredado desde hace muchísimo tiempo en las creencias paganas de la antigüedad, ¿no? Vemos por lo menos Horus, Osiris y Isis, ¿no? En Egipto, ¿no? Y bueno, ahorita no me acuerdo de todos los nombres de las trinidades principales de cada pueblo, ¿no? Pero de ahí salen todas estas doctrinas de la Trinidad, y bueno, simplemente lo disfrazaron, un Jesús romano, un Dios romano, y así, ¿no? Entonces, de ahí se basan ellos al decir, no, pero es que ahí en la misma Biblia nos dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sabemos que lamentablemente muchas versiones han sido adulteradas, ¿verdad? Y han hecho lo que a ellos les conviene para llevar a cabo sus cosas malignas, ¿no? Entonces, vamos a ver por lo menos en la versión BTX. La versión BTX nos habla y nos dice, este es el que vino mediante agua y sangre. Aquí nos dice en la BTX, nos dice Jesucristo, sabemos que es Yeshua. No solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Vemos que aquí está correcta, ¿no? Dice, porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Entonces, vemos también otra versión. Esta versión, yo no sé si alguna persona la ha leído, creo que se llama o se pronuncia así, INA 27 Plus, no sé, o más, algo así, no sé si se llamará así esa versión.
En la parte de abajo, donde tiene el 7 y el 8, marqué con unos puntitos rojos para que no se vayan a confundir con las letras griegas y con los números que hay ahí. Nos dice, porque tres están siendo, están siendo los dando testimonio, o sea, los que dan testimonio, ¿no? ¿Verdad? Y más abajo nos dice el espíritu y el agua y la sangre. Y los tres así hacia adentro y los tres hacia adentro, o sea, como que están dentro de Yeshua, uno están siendo, o sea, los tres dentro de Yeshua, porque Yeshua es el tabernáculo, ¿no? Yo lo que hemos aprendido con mi hermanita Lore, Yeshua tabernaculizó con nosotros y está la esencia de Elohim como tal, su poderío está dentro de Yeshua. El cuerpo, obviamente, él andaba en este mundo en carne, ¿no? Andaba en carne como tú, como yo, para que se pudiera cumplir lo que era el propósito, lo que había dicho Isaías y lo que se venía diciendo en lo que es el cumplimiento profético de lo que es la Torá y los profetas, ¿no? Entonces, para que se pudiera cumplir, obviamente, vino en carne, ¿no? Pero todo su poderío era lo que él tenía adentro de él, ¿no? Por eso al final nos dice, y los tres hacia adentro, él uno están siendo, o sea, los tres dentro de él están siendo uno, es uno solo, ¿no? Entonces, esto me gustó porque tiene como que algo más, esa palabrita, los tres hacia adentro de él están siendo uno solo, ¿verdad? Entonces, es maravilloso, ¿no? También vemos, como les dije, ¿no? El cumplimiento de Yeshua, lo que es en el tabernáculo, ¿verdad? Sabemos que en el tabernáculo se hacían sacrificios, ¿no? Obviamente había sangre, había lo que era el lavamiento de manos y había todo este tipo de cosas y todo esto se cumple en lo que es Yeshua, ya que Yeshua, como vemos la letra Taf, que es la señal, la marca, el monumento, en este caso sería el tabernáculo, ¿no? Entonces Yeshua es nuestro tabernáculo. Quisiera leerles algo, quizás al principio no me lo vayan a entender, pero mientras vaya mencionándolo, van a lograr entenderlo y si no lo entienden, les pido que me pregunten. El significado de la palabra, obviamente espíritu, sabemos que es rúa, ¿no? La palabra espíritu en las traducciones habitual de la palabra hebrea es rúa, significado bíblico de ruaj. En el Tanaj o en el Antiguo Testamento es aliento o viento. ¿Y cómo? Y por extensión significa aliento como representación de la vida y hay espíritu, mente y principio de vida. Entonces, quisiera mostrarles algo, por lo menos, no sé si en la imagen se logra ver, hay como un mar con unas olas, ¿verdad? Y da el significado cómo se crean las olas, ¿no? Dice, los rayos del sol calientan la atmósfera y como los rayos del sol calientan la atmósfera y como unas partes se calientan más que otras, se generan vientos, ¿verdad? Vamos tomando lo que es la palabra ruaj, que significa vientos, ¿no? Entonces, se generan vientos cuando el viento sopla sobre el mar. Partículas de aire rozan y las partículas de agua se empiezan a formar pequeñas olas, ¿verdad? De pocos milímetros longitud, llamadas ondas capilares. Entonces, vemos cuando cuando estamos en la orilla de la playa o mirando así, el viento crea olas pequeñas y crea olas bastante grandes, ¿verdad? También vemos como un cielo bastante nublado, bastante oscuro, donde no deja reflejar la luz del sol. Por ahora, si están prestando atención, lo van a entender. Donde se forman densas nubes, ¿verdad? Y no deja las nubes no dejan que el sol penetre, ¿no? Para que se vea, ¿verdad? Entonces, la forma de cómo se forma esto también
A medida que el vapor de agua se eleva, el aire fresco, o sea, el aire, el viento, esto, ¿no? De la atmósfera, hace que se condense en agua líquida, ¿no? Creando nubes. Cuando una nube se llena de agua líquida, cae del cielo, principalmente en forma de lluvia. Sabemos que la lluvia obviamente es agua, ¿no? O nieve. Esto se conoce como precipitación. Eh, porque ¿por qué las nubes, por qué de las nubes, perdón, me puse nervioso. ¿Por qué las nubes de las tormentas son negras? Las nubes de las tormentas son densas y están cargadas de agua. Esto hace que sea más oscura. Cuando las nubes son muy espesas, tienen un importante volumen de agua. La parte superior impide que la luz solar llegue hasta la zona baja de la nube, ¿verdad? Entonces, cuando están todas las nubes y comienzan lo que es a llenarse, vemos que el mismo viento viene y une todas esas nubes y de repente supongamos que estamos a la mañana y vemos un cielo muy claro, pero en la tarde comienzan las nubes a acercarse todas juntas, se comienza a tapar lo que es el cielo, ¿verdad? Y se comienza a tornar mucho más oscuro, pareciera que fuera hasta de noche. ¿Por qué? Porque los vientos traen a las nubes, al igual que con las olas, los vientos empiezan a mover las olas y se forman grandes olas y lo que es la parte del cielo, vemos que todo esto es causado por también los vientos, ¿no? Y obviamente vemos que las nubes obviamente tienen agua, ¿no? Entonces, logramos ver, mis hermanos, cuando Moisés, ¿no? Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, obviamente lo que hemos estudiado en las porciones de las parashá, ¿verdad? Vemos que se abre, ¿verdad? Se abre el mar, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar un poco, obviamente esto se abre, obviamente porque Yahweh así lo dijo y así lo hizo, ¿no? Pero el soplo, ¿no? Cuando vemos las olas, vemos que caen, no sé si me están viendo por la cámara, vemos que las olas caen así, ¿no? En esta forma. Entonces, ellas caen. Entonces, posiblemente el soplo, ¿no? Recordemos que el Ruach HaKodesh, perdón, el espíritu, el Ruach, significa vientos. Los vientos, o sea, el Ruach hizo las olas una contraria a la otra para que se abra de esta forma. Entonces, obviamente estaba la mano de Yahweh ahí metida, obviamente porque él le dijo a Moisés que lo hiciera, ¿no? Entonces, se abren, ¿verdad? El Ruach estaba de testigo, ¿verdad? Lo que leímos allá, que 3 dan testigos de él, el Ruach, el agua y la sangre, ¿no? Entonces vemos que se abren las aguas a través de los vientos. La imagen me gustó mucho porque vemos como un clima donde logramos entender los dos ejemplos, ¿no? El ejemplo de las aguas, de las olas y también las precipitaciones de la atmosférica, ¿no? Entonces, obviamente cuando Yahweh se manifiesta, vemos que cuando fue la entrega, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, cuando fue la entrega, que cuando él le iba a hablar al pueblo, se veía como las nubes densas. De hecho, cuando él llama a Moisés, ve que se oscurece. Ahí hay un pasaje, creo que es en el Éxodo 19, donde habla que se oscurece, ¿no? Que se pusieron densas el cielo, ¿no? Ese lugar se puso denso, ¿no? Oscuro. Entonces, el Ruach obviamente es el que divide, el viento divide el mar, una ola para un lado, o sea, los divide y ahí es donde se forma esa apertura donde pasa el pueblo de Israel, ¿no? También vemos obviamente lo que hablamos, ¿no? Cuando les dije de Éxodo 19, cuando fue llamado el pueblo, habían relámpagos, había esas nubes densas, pero todo eso es porque el viento, el Ruach, trajo a la montaña para que la gloria de Yahweh no los fulminara, ¿no? De cierta forma, Yahweh en su misericordia permite esta densidad
para que su gloria no los impactara directamente, ¿no? Entonces, los vientos, el ruaj, hizo estas densas nubes cargadas de agua, ¿verdad? Que sí, lo que Lore nos habló ayer, ¿no? De lo que dice la palabra, primeramente, que simboliza el agua, simboliza lo que es a nuestro Adón, ¿no? Entonces, nubes cargadas de agua, y por eso no directamente no veían la gloria del Eterno para que no fueran fulminados. También sabemos que de cierta forma fueron preparados unos días antes, pero de igual forma el pueblo sí se asustó, ¿no? De hecho le dijo, no, Moisés, habla tú con Yahweh y nosotros hacemos lo que Yahweh diga, porque sí tenían miedo. Entonces, la sangre también la vemos aquí, ¿no? El Rúa siempre, cuando la muerte de los primogénitos, ¿no? Vemos que eso fue Pesaj, la sangre del cordero, y obviamente yo no me imagino cuando la muerte de los primogénitos, un escenario, un cielo totalmente estrellado, todo hermoso. Yo me imagino un cielo nublado, porque obviamente los juicios, la gloria de Yahweh iba a ejecutarse esa noche o ese día, ¿verdad? Se iba a ejecutar, ¿verdad? Y obviamente lo que yo he leído es que siempre que el Eterno se manifiesta, siempre está como esas densidades, ¿no? El clima se torna así, ¿no? Entonces, recordemos que los vientos son los que traen las nubes para que se ponga esa densidad, y las nubes vienen con agua, y se estaba celebrando lo que era Pesaj, el sacrificio del cordero, ¿verdad? Entonces, hasta ahora sí me han entendido la explicación, aunque sea que me digan para volverlo a hacer, a explicar. Amén. Amén, Amén. amén. Amén, amén. Bueno, le doy gracias al Eterno que sí me hayan entendido, porque sí me asusté un poquito que no me fueran a entender. Entonces, todo este cumplimiento, hermanos, todo este cumplimiento se lleva a cabo, ¿verdad? Con nuestro don Yeshua, ¿verdad? Por lo menos cuando verificaron de que él estuviera muerto, ¿verdad? También vemos de que las nubes, ¿no? Se pusieron oscuras. Lo leemos en Lucas 23:44. Era como la hora, era como la hora como el mediodía. Oscuridad cubrió la tierra hasta las 3 de la tarde. Y el sol no resplandeció. También por el parojet del templo se rasgó, o sea, los velos del templo se rasgaron, ¿no? Entonces, pero cuando dice el sol no resplandeció, no era que el sol se había apagado ese día, era que las nubes densas, los vientos, hicieron esas nubes densas, ¿verdad? Los vientos se encargaron de hacer esas nubes densas, tapar lo que es la luz del sol, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque también se estaba, de cierta forma, vemos lo que es el Pesaj reflejado aquí, ¿no? Y dentro de, cuando verificaron que Yeshua estaba muerto, salió agua y salió sangre, ¿verdad? Pero el Ruach HaKodesh, haciendo lo que es el movimiento de los vientos, la densidad de las nubes, de las aguas, vemos que estaba ahí, por eso es testigo, ¿verdad? Testigo del agua y la sangre, ya que el agua y la sangre son señales proféticas del lavamiento de nuestros pecados, ¿no? Yeshua nos lavó con su sangre, Yeshua nos purifica con esa agua porque Él es el agua de vida, ¿verdad? Entonces, el Ruach HaKodesh se manifiesta en nosotros cuando nosotros lo obedecemos, ¿no? Entonces, luego de que Él nos lavó, nos purificó, ¿no? De que Él nos entrega, nos inscribe la Torah en nuestras vidas, el Ruach HaKodesh ya se manifiesta dentro de nosotros, y vemos donde se cumple esto de que tres son testigos, ¿no? Y han sido testigos desde siempre, ¿no? Y lo logramos ver anteriormente en Egipto, ¿no? Cuando la muerte de los primogénitos, cuando la salida del pueblo de Israel que cruza esta agua, ¿no? Que pasa por en medio de las aguas, y cuando lo vemos que en la entrega de la Torá, ¿verdad? Todo esto. Entonces, quiero leerles también Efesios 1:7, nos dice: en unión con Él
por medio del derramamiento de su sangre, somos libres. Nuestros pecados son perdonados de acuerdo a la riqueza de la misericordia. O sea, Yeshua, a través de su sacrificio, obviamente Él nos libra, nos lava, nos da esa redención en la cual nosotros estuvimos cautivos mucho tiempo, cautivos por la ley del pecado, cautivos por ese cuerpo que iba muriendo día a día, ¿no? A través de estar cometiendo tantas cosas que transgredía y que ofendían a nuestro Padre. Entonces, seguimos aquí con Primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro 1, del 18 al 19, nos dice, deben estar conscientes que el rescate pagado por liberarnos de su despreciable manera de vivir que sus padres le pasaron a ustedes, no era como algo, no era como algo perecedero, como la plata o el oro. Por el contrario, fue el costo de muerte fue el costo, fue la costosa muerte y la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach, como un cordero sin defecto y sin mancha. Entonces, nosotros lamentablemente sabemos que venimos de afuera, ¿no? Del paganismo, traemos heredados nuestros padres, nosotros, y por muchas generaciones han heredado, perdón, a través de las religiones, cosas vanas, cosas inmundas, cosas que contradicen a Yahweh, ¿no? Entonces, él a través de ese sacrificio que fue bastante fuerte, bastante duro, ¿no? Lo azotaron, lo escupieron, lo maltrataron, o sea, hasta lo último, ¿no? No dejaron de hacerle daño, ¿verdad? Y él, gracias a ese sacrificio, hoy en día nosotros tenemos esa redención, ese perdón de pecado, ¿no? Entonces, todo esto fue por ese lavamiento de esa sangre, de esa agua, y de que el Ruach HaKodesh está con nosotros, de que es ese testigo fiel que está ahí con nosotros, que nos enseña y nos dirige hacia lo que el Padre quiere, ¿no? Seguimos con Isaías también. Entonces sacarán con alegría agua de la fuente de salvación. Esto es una señal profética de Yeshua, ¿no? Yeshua es nuestra agua de salvación, esa fuente inagotable de agua viva, ¿no? Que nos quita la sed, como dice él, que tome de mi agua no tendrá más sed, ¿no? Entonces, si alguno de mis hermanitos pudiera leer Juan 4, 13, 14, ahí está en pantalla, está al ladito de... ¿Puedo leerlo? Amén, amén. Palabra del Eterno. Amén. Yeshua respondió, todos los que beben de esta agua tendrán sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le doy de beber, nunca estará sediento otra vez. Por el contrario, el agua que yo le doy se convertirá en una fuente de agua dentro de él, agua que brota saltando para vida eterna. Amén. Amén, amén. Y este pasaje se lo dijo a una persona, a la samaritana, ¿no? Sabemos que cuando estudiamos, creo que fue Santiago, hablamos sobre el conocimiento que Santiago tenía hacia la dispersión, ¿no? Y que la samaritana, de cierta forma, con las palabras, esa conversación que tuvo con nuestro Adón, ella sabía que ella alguna vez fue parte del pueblo de Israel, pero a causa de sus transgresiones fueron expatriados, ¿no? Entonces, lo que ya hemos estudiado, ¿no? De que Yeshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y pues cuando los judíos ven a todos los de afuera como paganos, como gentiles, Yeshua vino a verlos como pueblo, ¿no? Vino a restaurar, ¿no? Entonces, esa conversación que tuvo, por eso que ella entendió de que él era el Mesías, por eso ella entendió y se alegró tanto porque había venido el que los iba a sacar de ese destierro, el que los iba a traer a ser un solo pueblo de nuevo,
¿verdad? Y sucedió por causa de, ¿cómo se llama? Maldiciones heredadas ya por causa de nuestros padres o de sus padres en ese momento por transgredir lo que es la Torah, y por esa razón sabemos que ellos fueron, ellos y bueno, obviamente nosotros expatriados, pero estamos volviendo y así como ellos se dieron cuenta, así nosotros también nos estamos dando cuenta hoy, ¿no? Y estamos tomando de esa agua que no nos va a dar jamás sed, ya que Él, esa fuente inagotable, ¿no? Entonces, algunos de mis hermanitos por ahí, hoy los voy a hacer leer para terminar un poquito más rápido. Si por ahí pueden leer este pedacito. Amén. Amén. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Les he escrito estas cosas para que ustedes puedan saber que tienen vida eterna. Ustedes que permanecen confiando en la persona y el poder del Hijo de Yahweh. Esta es la confianza que tenemos en su presencia. Si pedimos cualquier cosa que está de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que tendremos lo que hemos pedido de Él. Amén, amén. Este tema es que lo que pasa es que ya finalizando este libro, hemos tocado ya este tema, por lo menos también lo hemos tocado, ¿verdad? Y por eso cuando lo leí sobre lo que es pedir conforme a la voluntad del Padre, como yo sé que ustedes son personas bastante atentas, pensé en hacerle la pregunta, ¿verdad? ¿De qué recordaban ustedes que era la voluntad del Padre? Para así resumir esta parte y continuar. Pueden desbloquear su micrófono y hablar, no se preocupen. ¿Qué es la voluntad del Padre? O sea, ¿cómo se ha manifestado o cómo ustedes esperan que se cumpla la voluntad del Padre según lo que ya hemos estudiado, tanto con lo que han visto conmigo como lo que han visto con Lore o con Javi? Amén, Pueden hermano. hablar. Que Amén. obedezcamos su Pues la palabra. voluntad del Padre siempre va a ser que nosotros sigamos su Torah, sus mandamientos, porque Él lo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos, si me van a seguir, guarden mis mandamientos. Y también la voluntad del Padre es que nos amemos los unos a los otros. Amén. Amén. ¿Alguien más? Amén. Exacto, eso mismo que el hermano ahí se lo resumió. Bien. Amén. Por ahí mi hermano Shlomo creo Es que lo lo que... escuchó. Ah, perdón. Diga. No, No, es que iba a decir lo mismo si la hermana hizo spoiler. ¿Cuánto se llama? ¿Cuánto? Spoiler. Amén. Shalom, hermanos. Shalom. Yo lo que dice en Deuteronomio 10, lo que el hermanito Javi nos había comentado anteriormente, que todo lo que quiere Yahweh, tú lo es que le temas, que le sirvas, que le ames, que guardes sus mandamientos y todas sus ordenanzas. Aleluya. Amén, amén. La voluntad del Padre es todo esto. La voluntad del Padre es que creamos de que Yeshua HaMashiach es nuestro Mesías y que andemos como anduvo Él, ¿no? De hecho, Pablo, aquí parafraseando, creo que dice, sean imitadores de mí como yo de Yeshua, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer lo que Yeshua nos enseña, ¿no? Yeshua nos enseña, o sea, nada más y nada menos que guardar los mandamientos. Muchas personas dicen, no, es que Yeshua solamente nos enseñó a amar a nuestro prójimo, pero o sea, cuando tenemos un contexto en nuestra cabeza que es amar al prójimo, nos vamos y obviamente abrimos Deuteronomio 20 y abrimos todo Deuteronomio y abrimos, porque es un montón de formas como amar a nuestro prójimo, ¿no? Si le haces algo, cómo retribuirle, qué te sucede si tú no lo haces, o sea, compartir tus alimentos, compartir un montón de cosas, ¿no? Que se me vienen tantas cosas a la boca que no sé cómo explicarla, ¿no? Pero no se basa solamente porque las personas dicen, no, es que a mí me parece que amar al prójimo es darle un platito de arroz con frijol y ya amé a mi prójimo, ya eso es, no, va mucho más allá de dar un plato de comida, va mucho más allá de eso. Amar al prójimo es llevar junto con él ese madero, llevar junto con él esas cargas, estar ahí apoyándolo en lo que se pueda. Si hay alguna debilidad, alguna dificultad, aquí estoy, mi hermano.
obviamente guardar sus mandamientos. O sea, todo esto es amar al prójimo. Amar a Yahweh dice que el que no ama a su hermano no puede amar a Yahweh. Entonces, estos mandamientos están tan entrelazados porque si tú no haces algo, tampoco puedes hacer aquello. O sea, si tú no puedes amar a tu prójimo, no puedes amar a Yahweh. ¿Por qué? Porque si no amas a tu prójimo, eres un mentiroso, estás transgrediendo la Torá, y si transgredes la Torá, estás faltando al mandamiento y te haces culpable de todos. Entonces, es una cadena bastante larga que todo tiene que ir engranado uno con otro, ¿no? Para que pueda servir un engranaje, ¿no? No pueden sobrar piezas, no pueden faltar piezas, todo tiene que ir seguidito, ¿no? Entonces, eso es la voluntad del Padre, ¿no? Esa es la voluntad del Padre. Gracias a mi hermana Elsie por su colaboración, y gracias a cada uno de mis hermanos que, que me le hicieron hater, pero ahí vamos. No se preocupe que vamos a seguir haciendo muchas más preguntas. Mi hermanita Lore, yo sé que usted es muy buena lectora y le puedo pedir que me lea este pasaje, por favor. Amén, hermanito. Amén. Primera de Juan 5, 16, 21, palabra del Eterno. Si alguno ve a su hermano cometiendo pecado que no lleve a la muerte, él pedirá y Yahweh le dará vida. Para aquellos que su pecado no los lleve a muerte. Perdón, hermanitos, voy a leer nuevamente. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleve a la muerte, él pedirá y Yahweh le dará vida. Para aquellos que su pecado no los lleve a muerte. Hay pecados que sí llevan a muerte. No digo que se debe orar por esto. Toda obra de maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a muerte. Nosotros sabemos que el que tiene a Yahweh como padre no permanece pecando. Por el contrario, el hijo nacido de Yahweh le protege y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Yahweh y que el mundo entero está en las manos del maligno. Y sabemos que el Hijo de Yahweh ha vencido y nos ha dado discernimiento para que podamos conocer quién es verdadero. Además, estamos unidos con el único que es verdadero, unidos con su Hijo Yeshua HaMashiach. Él es verdadero, Yahweh y la vida eterna. Hijitos, guárdense a sí mismos de falsos dioses. Amén. Amén, amén. ¿Por qué no dice guárdense de falsos dioses? Porque obviamente esto nos lleva a maldición y terminamos abriéndole la puerta a Satán, ¿verdad? Mientras no nos salgamos de la cobertura del Eterno, andemos siempre guardando y obedientes a sus mandamientos, el enemigo no nos va a tocar. Esto me hace recordarme lo que fue Job, ¿verdad? O sea, él fue, a Satán, perdón, fue a chismosear, ¿no? A decirle, hey, pero, o sea, a este nadie le puede hacer nada porque está protegido por ti, ¿verdad? Entonces, el Eterno permitió que sucedieran algunas cosas también como para probar, ¿no? Para ver qué tan verdadero amor tenía, ¿no? Entonces, pero a Satán no le hizo esto por él mismo, sino que él tuvo que ir a decir, hey, pero déjame, y yo a ver si en realidad te ama, ¿no? Entonces, pero anterior a esto vemos que Job Hasatán no podía hacer nada porque andaba en la cobertura del Eterno, ¿verdad? Entonces, hay pecados, ¿no? Que son de muerte, hay otros pecados. No es que no te lleven a una muerte física, y lo vamos a explicar a continuación, ¿verdad? Este pasaje puede llegar a ser confuso. A mí me puso a pensar bastante. Yo digo, pero si todos los pecados te llevan a la destrucción, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo hay pecados que no, verdad? Pero entonces tenemos que ver la muerte física y la muerte espiritual, ¿verdad? Y es donde tenemos que sacar estas dos pensamientos, ¿no? Estas dos ideas, la muerte física y la muerte espiritual, porque de cierta forma, aunque por lo menos hagas un pecado de ignorancia, estés cometiendo, de repente no sabías y estás que comes cerdo, y tú no sabías que el cerdo no se podía comer, de cierta forma vas a tener una muerte física. ¿Por qué? Por los parásitos, las bacterias, las toxinas, y de repente un infarto al corazón y te moriste, ¿no? ¿Verdad? Pero sabemos que el Eterno conoce nuestros corazones también, y pues posiblemente, ¿no? El Eterno, a pesar de que tú nunca conociste lo que es la Torá, ¿verdad? Quizás nunca la conociste, pero
pero el Eterno sabía de que tú le buscabas con verdadero amor. Sabemos que se hacen Torah para sí mismo, y el Eterno de cierta forma, él es justo Él es amor, y sabemos que él es grande, ¿no? Él es grande para aquellas personas que se fueron de esta tierra y no tuvieron la oportunidad de conocerlo, ¿no? Sabemos que esto comenzó, se nos empezaron a abrir los ojos desde hace muy poco, y hay muchas personas, muchos abuelos, muchos tíos que murieron anterior a esto, y ellos lo buscaban de amor, de corazón, y ellos lo que lo hacían por verdadero amor a él, pero no conocieron esta verdad. Entonces, vamos a ver un poquito por acá. Vemos, aquí coloqué 3 tipos de personas, ¿no? Y hace una pregunta que en qué lugar estás. Yo sé que aquí todos mis hermanos de Arca, yo sé que estamos en el lugar de los justos, aunque cuando a veces empezamos a escudriñar las escrituras, a veces sentimos que estamos tibios porque de repente, ay, yo no hice aquello, o por una tontería transgredí un mandamiento, ¿será que estoy tibio? O hasta a veces nos llegamos a sentir, no, yo soy un malvado, merezco la condenación. ¿Verdad? Porque a veces somos hasta muy, muy extremos, ¿no? Pero sabemos, ¿no, mis hermanos, de que en el mundo, o por lo general, entre todas las creencias, entre todo, hay personas que estamos justos, ¿no? Sabemos que la perseverancia de los santos son los que guardan los mandamientos de Yahweh. Hay personas tibias de que están un ratico aquí, un ratico allá, ¿verdad? Entonces, estas personas andan ahí tibias, y están aquellos malvados que andan oponiéndose. Recordemos que aquellos que son considerados hijos de Satán son todos aquellos que se oponen a lo que es a Yahweh, ¿no? Todos los que tienen el espíritu del antimesías son los que se oponen a Yeshua, ¿no? Y recordemos que si se oponen a Yeshua, se oponen a la Torah. Entonces, el simple hecho de que una persona te predique contra la Torah ya tiene el espíritu, el ruaj del antimesías. Entonces, vamos a colocarnos nosotros, ¿no? Con temor, ¿no? En el lugar de justos, aunque sabemos que la palabra a veces es fuerte y nos hace decir, ay, Padre, yo quiero estar en el lugar justo, pero transgredí, Padre, y no tengo justificación, y hoy me siento como si estuviera tibio, Padre, pero me arrepiento, y bueno, entonces, pero siempre tratemos de estar o no siempre tratemos, estemos, esa es la palabra, estemos en ese lugar de justos, ¿no? Entonces, alguno de mis hermanitos que no haya leído, que esté por ahí, mi hermano Alex, si puede leer Primera de Juan 5:16 al 17. Claro que sí, hermanito, el que está aquí mismo en el cuadrito, ¿verdad? Amén, amén, sí. Si alguno ve a su hermano cometiendo algún pecado que no lleve a la muerte, él pedirá y ya le dará vida para aquellos que su pecado no les lleve a muerte. Hay pecados que sí llevan a muerte. No digo que se debe orar por esto. Amén. Amén. Amén, amén. Lo volví a repetir porque el otro, como estaba bastante largo, coloqué solamente estos dos para centrarnos en lo que es la idea, ¿verdad? Entonces, vemos en Santiago lo que habíamos leído en Santiago la otra vez, ¿no? Que nos dice, así que cualquiera que sabe hacer lo correcto y no lo está haciendo, peca. O sea, si yo sé que hay algo que no estoy haciendo bien, o de repente el Eterno coloca alguna duda, hey, en mi corazón, hey, no lo hagas, esto como que no está bien. Entonces no lo hagamos para que no caigamos en pecado, ¿no? Porque cuando caemos en pecado, simplemente por hacerlo, por rebeldía, ahí se convierte en algo peligroso, ¿verdad? Nos estamos saliendo del puesto de lo justo para poder caer en lo tibio o en lo malvado, ¿verdad? Entonces recordemos que los tibios son escupidos y los malvados son destruidos. Entonces solamente hay un lugar que son los que el Eterno quiere tener, los que están apartados, los kadosh, los kadoshim, ¿no? Entonces, el que sabe hacer lo que es bueno, lo correcto, y no lo hace, está pecando, está transgrediendo la Torah, ¿verdad?
También vemos Romanos 6:23. Porque lo que uno gana del pecado es muerte, o sea, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mas recibe vida eterna con don gratuito de Yahweh, el único, en unión con el Mashiach Yeshua, nuestro Adón. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero sabemos que Yeshua, o sea, a través de lo que hablamos, ¿no? De su sangre, de su sacrificio, Él nos perdonó. Pero, hermano, una vez que nosotros ya conocemos la verdad, recordemos que el que más se le da, más se le demanda, ¿verdad? Sabemos que ahora no podemos andar como personas que no conocen, justificándose, papá, es que yo creía, es que yo pensaba esto. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero desde que comenzamos, en mi caso, lo hablo en mi caso personal, yo no sé si a ustedes les pasa, desde que comenzamos a entrar en raíces hebreas, que comenzamos a guardar la fiesta, que comenzamos a hacer, estudiar las porciones de la Torá, el conocimiento, quizás muchas veces no sé cómo explicarlo, pero yo lo entiendo. Yo no sé si a ustedes, quizás no vayan y se pongan a refutar, no, pero ustedes entienden exactamente lo que está diciendo la palabra. Otra cosa es que no tengan las palabras cómo explicarlo, pero usted en su persona, usted sabe lo que está, cómo es el carácter del Eterno, cómo Él quiere que hagamos las cosas, porque recordemos que la Torah es la instrucción que Él nos da para que nosotros andemos. Entonces, si usted está haciendo algo que usted sabe que es malo, o que ya tiene algún conocimiento que es malo, no hay una justificación, ¿verdad? No hay una justificación porque lo estamos haciendo, ¿por qué? Por rebeldía, ¿no? Entonces, la paga del pecado es muerte y pues es tremendo, ¿no? Sabemos que, como ya les dije, Yeshua es nuestra redención, pero no podemos abusar de él, no podemos volverlo a clavar en el madero para seguir exprimiendo su sangre y tratarnos de limpiar justificadamente pisoteando su sangre, ¿no? Entonces, es bastante delicado eso, bastante delicado, pero hay que tomar conciencia de cada acción, de cada cosa que estamos nosotros por hacer, lo que vamos a ejecutar, cómo nos comportamos, cómo hacemos las cosas. Eh, Muchas veces lo escuchamos y hasta yo mismo que lo estoy diciendo, como que, oh, me siento aquí como que, porque hay cosas duras, hay cosas que debemos cambiar, hay cosas que debemos comenzar a mejorar, o que ya habíamos, o deberíamos haberlo comenzado a hacer desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero también sabemos que es un proceso, pero mientras sigamos haciendo cosas por ignorancia, la ignorancia no nos justifica, hermanos. La ignorancia también trae consecuencias. Aquí voy a colocar esto sobre lo que es el pecado de rebeldía, un ejemplo bastante breve. Alguno de mis hermanitos por ahí, de los que no haya hablado, puede leer este pasaje de 1 Samuel 15:23. Es cortito. Amén. Amén. Palabra del Eterno. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría es el culto de imágenes, la obstinación, puesto que has rechazado la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh, él también te ha rechazado como rey. Amén. Amén. Y eso se lo dijo a Saúl, ¿no? Y muchas veces se cumple en nosotros también, ya que nosotros entramos en obstinación y no queremos escuchar a nadie. Simplemente no, yo lo hago porque yo lo leí, lo entendí de esa forma y a mí nadie me saca de aquí porque yo tengo Biblia también en mi casa. Entonces, muchas veces, hermanos, cuando nosotros tenemos alguna raíz de amargura, que hay una ventana abierta, el enemigo utiliza la misma escritura para confundirnos, ¿verdad? Por eso es bueno siempre, y vemos que siempre hay consejos, donde se reunían o se reúnen los ancianos. En este caso, hoy en día aquí en Arca, se reúne mi hermano Javi, mi hermana Lore, la familia Wingeyer, mi hermanita Antonella, así, ¿no? Nos reunimos y por lo menos hay algún tema y tratamos de, con varias ideas, tratar de solucionarlo y tratar primeramente con lo que es basado en la escritura, ¿no? Pero hay personas que simplemente se cierran de que no. Esto es lo que yo entendí, yo tengo Biblia en mi casa, yo lo vi en internet y así me quedé.
está esa obstinación y amén. ¿Hay alguien que va a Amén, decir? disculpe que le interrumpa. Es que quiero compartir un versículo que va acorde a Amén. lo que estoy hablando. En Isaías 8, del versículo 19, menciona algo. Si os dijeren o te digan, preguntad a los encantadores y a los divinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la Torá y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Amén, y así es, así es. Y lo hacen hoy en día, hermano, porque, hermanitos, porque van a dioses grecorromanos que no tienen absolutamente, primero no tienen, desde empezar no tienen ni el nombre, ¿verdad? De nuestro Adón. Y van a esos dioses grecorromanos, ¿verdad? Y celebran cosas que no deben ser. Van y hacen por lo menos estos rituales donde se llevan una virgen o se van de rodillas y terminan con las rodillas todas peladas y con un Cristo aquí en la espalda y un montón de cosas, ¿verdad? Prefieren consultar a un Dios pagano que no tiene nada que ver con la personalidad, con el carácter de nuestro Adón, ¿verdad? Y van y consultan y por eso hay tanta maldición en este mundo, por eso vivimos como vivimos, ¿verdad? Sabemos que hay grupos, ¿verdad? Están aquellos escogidos, aquellos que fueron llamados, que somos, lamentablemente somos pocos, que siempre oramos y todo eso, pero la maldad de este mundo es tan grande que termina de cierta forma haciendo un efecto rebote que salimos a las calles, vemos que no hay ni comida, vemos inflación y todo eso, y esto, de cierta forma, el Padre nos sigue cuidando de cierta forma, a pesar de todas las cosas que suceden, de cierta forma, ahí está esa burbuja que el Padre nos tiene cuidándonos, ¿no? De una u otra forma nos da algún sustento, nos cuida, nos libra de tantas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, de una u otra forma nos termina afectando, ¿verdad? Vemos la idolatría que ha sido un problema desde muchísimo, desde el principio, ¿no? Desde que el hombre comienza a creer y se hace él mismo se hace Dios, porque no es como yo creo, como a mí me parece, ¿verdad? Yo me hago un Dios mismo, yo mismo soy mi propio Dios y yo sigo mis propias leyes y obedezco lo que dice la Biblia, pero a mi manera, ¿no? Entonces se convierte en una forma de idolatría, la rebeldía se convierte en una forma de idolatría. Entonces es bastante tremendo porque esto trae bastantes consecuencias. Sabemos que las consecuencias de todo eso es que llegará un momento donde van a ser arrojados al lago de fuego. Y sabemos que aquellas personas que tienen este pecado de rebeldía obviamente no están inscritos en el libro de la vida, ¿no? Apocalipsis 20:15, y cualquiera que cuyo nombre no se encuentre escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esta es una de las consecuencias del pecado de la rebeldía, ¿verdad? Que comenzamos con este problema de que yo soy el más grande, yo soy el que sé más, a mí no me importa lo que los demás digan, ¿verdad? Cierro mis oídos, como aparece la imagen, ¿no? Ese hombre gritando con sus oídos tapados, ¿no? Entonces termina siendo borrado, cortado por su propio orgullo, por su propio ego, y lamentablemente su final es ser arrojado al lago de fuego, donde va a perecer, ¿no? Su cuerpo, su alma, su espíritu, todo, ¿no? Entonces, también vemos el pecado de desconocimiento, ¿verdad? Vemos que hay muchas personas que están en el mundo, están en las religiones, que muchas veces sí aman el Eterno, que en su corazón sienten que sí, pero como no les enseñaron, como no tienen ese discernimiento o todavía no es su tiempo para poder ver la verdad, ¿verdad? Entonces, muchas veces este desconocimiento, a pesar de que en su corazón y en su mente quieran y añoren, ¿verdad? Lo que es conocer al Elohim verdadero, al Elohim de Israel, lamentablemente siguen haciendo cosas. Lo que mencioné, ¿no? De que comen animales inmundos, no guardan Shabbat, hay un montón de mandamientos que no los cumplen,
¿verdad? Pero no los hacen porque no aprendieron, ¿verdad? Y nos dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por falta de conocimiento, porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cohen. Para mí, porque olvidaste la Torah de tu Elohim, yo también olvidaré tus hijos. O sea, sabemos que las maldiciones vienen de generación en generación, la maldición heredada de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, estas maldiciones, por lo menos por este desconocimiento, muchas veces traen enfermedades. Ahí están algunos ejemplos de algunas imágenes, ¿no? Y abajo dice leer Deuteronomio 28. No lo voy a leer ahora porque ya hemos estudiado Deuteronomio 28, pero cuando tengan luego de la enseñanza, si quieren van a Deuteronomio 28, pueden hacer una lectura de las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Entonces, muchas personas no tienen conocimiento de todas las maldiciones y de todas las bendiciones que se llevan a causa de cumplir o no cumplir lo que es la Torá. Pero muchas enfermedades, ven la imagen ahí, una persona como tosiendo, ¿no? Que trae muchas enfermedades, cáncer, un montón de enfermedades, ¿no? Vemos también las maldiciones que entran por el desconocimiento, comienza a entrar amargura en la familia, peleas entre padres que terminan afectando a los hijos y los hijos terminan creciendo de una forma torcida por causa del desconocimiento, termina siendo un pecado, ¿verdad? Pero este pecado, como es desconocimiento, muchas veces destruye el anterior, destruye el alma porque es de rebeldía. Este puede llegar a ser, te lleva a muerte, pero no destruye tu alma porque muchas veces en tu corazón, por lo menos yo conocí que, un ejemplo, y yo sé que mi hermano Javi también tiene su testimonio de su mamá y alguno de ustedes quizás puede tener su testimonio. En mi caso fue mi abuelo. Mi abuelo era entregado totalmente a lo que era la palabra, leía y oraba todo el tiempo. Él nos enseñó a nosotros desde muy pequeños. Yo creo que si Yahweh no hubiese puesto a mi abuelo en mi casa, recordemos que dice, instruye al niño en su camino para cuando sea grande no sea parte de él. Si mi abuelo no me hubiese enseñado, aunque sea un poco de su palabra, porque mi abuelo sí leía lo que era, de cierta forma leía la Torá sin él saberlo, ¿no? Mi abuelo leía la Biblia completa, desde Génesis a Apocalipsis. Si mi abuelo no me hubiese enseñado cosas, y aún así mi vida fue bastante torcida, bastante difícil, pero se cumple, instruye al niño en sus caminos para cuando sea grande no sea parte de él. Se cumplió de que cuando luego que crecí, que vi tantas cosas, que me acordé de aquella palabra que mi abuelo me había enseñado, a pesar de que era cristiano, ¿verdad? Mi abuelo muere y él no conoció lo que era el seguimiento de la Torá, no conoció todas estas cosas tan hermosas que nosotros hemos logrado ver, ¿verdad? Entonces, logramos ver, mis hermanos, de que el Padre tiene misericordia porque mi abuelo se hizo Torá para sí mismo, a pesar de que no tenía conocimiento, iba a ser juzgado por eso, ¿verdad? Pero lamentablemente ahora, hoy en día, hay muchas personas de que sí conocen, sí han escuchado sobre la Torah y ven a un montón de hermanos y un montón, pero ellos simplemente los atacan diciendo judaizantes, el sábado no se debe guardar, no sé qué. Entonces, ese tipo de personas sí conocieron y sí están cometiendo pecado de rebeldía, no de desconocimiento, de rebeldía, ¿verdad? Porque ellos de cierta forma están en el tiempo donde se están abriendo los ojos y donde la ciencia, el conocimiento se está abriendo. Entonces también vemos, mis hermanos, en este pecado de desconocimiento, esterilidad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia? Esterilidad. Eso. Perdonen mi lengua corta. Entonces, vemos también muchas personas que sufren sobre esto, ¿no? Son estériles. Y estos son consecuencias, ¿no? Vemos enfermedades, peleas en la casa, problemas con el crecimiento de los niños porque crecen torcidos, vemos personas estériles, vemos desempleo en el hogar y vemos un montón de consecuencias
por eso les digo, lean Deuteronomio 28 si no lo han leído, y ahí hay un montón de consecuencias a causa de el desconocimiento, ¿no? Que aman al Eterno, ¿verdad? Tienen una Torah para sí mismos, pero están cometiendo cosas por desconocimiento, ¿verdad? Entonces, ahí hay pecados, ¿verdad? De desconocimiento que te llevan a la muerte, pues todos te llevan a la muerte, pero lo que les dije al principio, pongamos los dos lugares, ¿no? La muerte física, la muerte de la carne, del cuerpo, y la muerte espiritual, que es la que te lleva al lago de fuego, ¿no? Que esa viene, es destruido tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, ¿no? Tu espíritu, ¿no? Entonces, en esta muerte, por el ejemplo que les comenté de mi abuelo, y en algunos casos yo me imagino que quizás alguno de ustedes pueda llegar a tener algún testimonio, ¿verdad? Ellos murieron a causa de ese pecado de desconocimiento, su cuerpo fue muerto, quizás mucho, por lo menos mi abuelo tuvo problemas del corazón, porque él comía bastante cerdo, tenía problemas de riñón, porque había muchas cosas que ellos comían que obviamente no eran aprobados por el Eterno, entonces mueren por causa de eso, ¿verdad? Y nos dice 1 Corintios 5:5, entreguen a las personas a Satán para que su vieja naturaleza sea destruida, y su rúa sea salvo. O sea, muere su cuerpo, ¿verdad? Muere su cuerpo, pero su rúa va a ser salvo en el día del Adón, o sea, en el día que Yeshua venga, cuando van a ser restaurados, ¿verdad? Que van a ser resucitados, perdón. Yahweh conoce los corazones y conoció a aquellas personas que se fueron amándolo de una forma sin conocer otras cosas. Pero entonces Hasatán se encargó de destruir su carne, pero Yahweh rescató su espíritu, ¿no? Rescató su alma, su rúa fue salvo, ¿verdad? Porque hubo un verdadero amor allí. Entonces, mi hermanito, o mi hermana Lore, que creo que está desocupada, usted sí conoce sobre esto, si puede dar algunas palabras sobre esto, si mi hermano Javi por ahí puede hacer alguna mención para que, para que quede un poco más claro, ya que se me hizo un poquito, pero sí lo entendí y espero que ustedes lo estén entendiendo. Amén, hermanito. Amén. Bueno, referente al versículo que está en la pantalla, entreguen a tal persona a Satán. No, esto tiene otro contexto, pero o sea, lo que le quiero preguntar a usted o a mi hermano Javi es sobre estas dos posiciones, la muerte física y la muerte de la carne, que una, por lo menos el ejemplo que le di de mi abuelo, y la otra que simplemente es por rebeldía, que sí los va a llevar a lo que es el lago de fuego. Amén, si está mi hermanito Javi. Y si no, pues, o sea, comento. Amén. Amén. Bueno, conceptualmente cuando vemos que hay personas que realmente desisten de hacer la voluntad del Eterno con un conocimiento previo de esto, la palabra es bien clara, ¿verdad? Primero tenemos que advertir, luego advertir con testigos, y si ya no sucede nada de eso, si no se hace caso, ¿verdad? Entonces, el mismo Yeshua nos dice que la persona sea exhibida a la congregación, a fin de que nadie más se pueda perder. Asimismo, como el versículo que está en pantalla dice, entreguen a tal persona a Satán, para que su vieja naturaleza sea destruida y su ruach sea salvo en el día del Adón. Entonces, básicamente se trata de eso, es el contraste entre el tiempo en el cual no estaba siendo derramada la ciencia del conocimiento y el tiempo en el cual sí lo está haciendo. A día de hoy, por ejemplo, la señal más grande de que Yeshua esté cerca, que Yeshua esté a las puertas, que Yeshua vaya a volver, es la predicación del Evangelio del Reino a todo el mundo. Eso antes no se había dado como se está dando ahora. Todo esto que algunos lo llaman como un movimiento judaizante, o como nosotros lo entendemos, el despertar de Efraín, ¿verdad? Todo esto era una profecía que debía cumplirse a su debido tiempo, y es como lo estamos viendo ahora. Entonces, a día de hoy, nadie va a quedar exento de no haber conocido, de no haber escuchado, de que no se le haya exhortado acerca de la Torá, pero claramente tiempo atrás, años atrás,
no había nada de esto. Entonces, tal cual como lo dice el libro de Romanos, capítulo 2, los gentiles hacen por su propia naturaleza lo que es de la Torá, es decir, lo que ellos han llegado a conocer como bueno y como malo, lo tratan de colocar por obra. Pero, por ejemplo, dentro del mismo pueblo gentil, hay personas que saben que robar es malo, fornicar es malo, y aún así lo siguen haciendo. Entonces, en vista de eso, allí no hay ninguna justificación. Así que esa es mi apreciación al menos. Shalom. Amén, amén, amén. Shalom. No, necesitaba ese pequeño punto, ya que sí lo logré entender bastante bien, pero a veces como que soy un poco corto con mi lengua, a veces como que, para lo que es la enseñanza. Entonces, gracias, Javi, para dejar un poco para dejar más claro lo que se está hablando, ¿no? Entonces, hermanitos, siempre está, cuando leemos el pasaje que leímos, ¿no? De que hay pecados que te llevan a muerte y otro, eso tiene que ver más que todo con estas dos posiciones, la muerte espiritual y la muerte física, ¿verdad? O sea, como ya les mencioné, esa muerte física, como lo dijo mi hermano Javi, lo que hemos leído, eh, eh, esa muerte física por desconocimiento, pero hay una muerte que por rebeldía que sí no tiene justificación ni vuelta atrás. Entonces sabemos que el Eterno es justo y, y pues Él no va a hacer algo contra alguien que lo amó verdaderamente y que no tuvo ese conocimiento. Entonces, de igual manera, pecado es pecado, como ya se dijo, te lleva a la muerte, pero hay estos dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Está, por lo menos, coloqué esta imagen, iba a colocar una imagen de un chico mirando a una chica, pero hoy en día es mucho más común ver que son las chicas las que siempre voltean, ¿no? De que tienen pareja y de repente, entonces vemos que por lo menos Yeshua hace la mención que solamente por mirar entra a nosotros pecado, ¿verdad? Por mirar, esos son, nos dejamos contaminar solamente por estar volteando a los lados cosas que no debemos ver, ¿verdad? Vemos en Colosenses 3:5, dice, por tanto, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza carnal, inmundicia sexual, impurezas. Cuando habla de impureza, por lo menos todo lo que te hace impuro, ¿no? Tocar algo muerto, comer animales inmundos, o sea, todo lo que te hace impuro, por lo menos ahí está cuando a la mujer le viene lo que es la menstruación, queda de cierta forma, queda impura, por lo menos cuando actividad sexual también te hace impuro, ¿no? Pero sabemos que estas son cosas son naturales, ¿verdad? Son cosas que nos hacen impuros, pero son naturales, que por lo menos la menstruación, lo que es tener relaciones sexuales, lo que es comer cerdo, no, ya es otra cosa, eso es otra cosa, pero nos menciona la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricias, la cual es idolatría, ¿no? La avaricia también es como idolatría, pero más que todo enfocarnos en lo que es malos deseos y lo que es impurezas, porque esto tiene que ver con lo que es ese pecado o sea, esta impureza natural del cuerpo, ¿no? Esos malos pensamientos que de repente no podemos controlar, que de repente estamos leyendo la palabra o estamos escuchando una enseñanza y se nos vienen malos pensamientos a la cabeza, que oramos al Padre día a día. Padre, yo no quiero seguir pensando eso, yo no quiero que siga pasando aquello. Muchas personas que llegamos a tener sueños malos, perversos, que nosotros no queremos y nos entristecen. Sufrimos con eso. Muchas veces el enemigo quiere hacernos daño mientras estamos dormidos y quiere meter ideas, cosas en nuestra cabeza y nos levantamos soñando con cosas que no debemos, ¿verdad? Entonces, eh, oremos y tratemos de apartarnos de muchas cosas de esas, ¿no? Que no son nuestra culpa muchas veces, estos sueños o estos pensamientos eh, son muchas veces incontrolables.
pero también sepamos una cosa, que muchas veces cuando este tipo de cosas sucede, es porque de repente anduvimos en alguna red social y de repente se apareció una imagen que no debimos ver, o de repente estamos en nuestro cuarto y están afuera platicando de algo que no debemos escuchar, escuchamos y esto se lleva, o sea, cuando vamos a dormir o de repente llegan esos pensamientos y esas malas, porque se abren puertas que no debemos permitir abrir. Entonces, tratarnos de alejar de todas esas naturalezas, de todas esas cosas que porque entran por la mirada, entran por el oído, ¿verdad? Entonces, es bastante tremendo. Nos dice en Romanos 8:3, en efecto, eh, esta versión me gustó mucho, dice la NBI, esta versión nos dice, en efecto, la ley no puede, dice, perdón, otra vez, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa la anuló, anuló su poder. O sea, la Torá obviamente nos abre puertas cuando, como los dice en Timoteo, ¿no? De que si la guardamos correctamente, legítimamente, la Torá es buena, ¿verdad? Pero cuando hay naturaleza pecaminosa, cuando hay cosas pecaminosas en nosotros, la anula, ya que por un lado queremos guardar la Torá, pero por otro lado estamos pensando otras cosas que son contradictorias a la Torá y terminamos transgrediendo algo, ¿verdad? Entonces, por esa razón nos dice esto, nos dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. O sea, al nosotros tener un pecado interno, esos deseos, ese morbo, esa cosa dentro de nosotros que no podemos controlar muchas veces, terminamos transgrediendo la Torá y obviamente nos hacemos culpables de todo. Por esa razón, dice aquí que no, la ley, la Torá no pudo liberarnos, ¿no? Pero nos sigue diciendo, por eso Yahweh envió a su hijo, por eso Yahweh envió a su propio hijo en condición semejante a nuestra condición, o sea, vino en carne, ¿no? De pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Yahweh el pecado en la naturaleza humana. O sea, nuestra naturaleza, obviamente nosotros sabemos que tenemos ese pecado que salió desde el Edén, ¿no? Ese pecado que se fue heredando y heredando y heredando y por esa razón vemos que hoy en día o desde siempre, porque cuando vemos lo que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando vemos lo que fue el diluvio, cuando vemos cuando Yeshua anduvo, o sea, todos los pasajes o cuando los profetas siempre vemos que había muchos pecados. Y como dice que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Entonces, todo es un círculo, un ciclo, ¿verdad? A través de ese pecado que entró a la humanidad, a través de Adán y Eva, han pasado muchísimas cosas y solamente eso se puede cortar, ¿verdad? O se pudo cortar a través de lo que fue el sacrificio de nuestro Adón Yeshua. Solamente con él vamos a tener esa redención, ¿verdad? Pero sabemos que cuando amamos a Yeshua, obedecemos sus mandamientos y ahí hace ese corte, ¿no? Se corta esas maldiciones heredadas de generación en generaciones, ¿verdad? Y podemos comenzar a vivir en santidad, podemos comenzar a vivir fuera de toda maldición porque el Hasatán no puede tocarnos, ¿verdad? Pero anteriormente a eso, por eso hace esa mención en el libro de Romanos, ¿no? De que la ley o sea, no había no había esa fuerza porque había mucho pecado, había mucha transgresión y había mucha debilidad, ¿no? Pero luego que Yahweh inscribió la Torah en nuestros corazones, que amamos a Yeshua en obediencia, ¿no? Hay ese corte de esa maldición. Y por esa razón, hoy en día tratamos de seguir caminando conforme a lo que Él nos enseña. Por esa razón, vemos que hay bendiciones en nuestra vida. Por esa razón, vemos que tenemos techo, sustento, comida. Y a pesar de que a veces nos vemos bastante apretados de que, oh Padre, ¿qué sucede? De repente
hay un momento que decimos, oh, wow, no tenía nada que comer y ahora, ahora el Padre me sustentó con comida, me sustentó con algún dinero para poder pagar algunas cosas, ¿no? Entonces, también vemos en Romanos 7, 24 y 25, nos dice, ¿qué criatura tan miserable soy? Esto lo dice Pablo, ¿no? ¿Qué criatura tan miserable soy? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado con la muerte? Sabemos, como ya le mencioné, la paga del pecado es muerte, y muchas veces cometemos cosas, ¿verdad? Que no podemos controlar, no podemos hacer, ¿verdad? Pero aquí Pablo hace esa pregunta, ¿quién podrá librarme de la muerte, no? Entonces agradece a Yahweh, dice, gracias a Yahweh, Él lo hará por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, para resumir con mi, perdón, nuestro Adón, para resumir con mi mente, soy esclavo de la Torah, ¿verdad? Con Yahweh, pero mi vieja naturaleza, soy esclavo de la Torah del pecado, o sea, hasta la ley del pecado, que es obviamente es todo lo que contradice la Torah de Yahweh. Y muchas veces nuestro cuerpo, como está tan acostumbrado, adoctrinamos a nuestro cuerpo, por mucho tiempo tuvimos esa naturaleza pecaminosa y hoy en día hicimos ese cambio tan brusco de que ya hoy decidí cambiar y quise cortar todo eso, pero nuestro cuerpo muchas veces reacciona a todos aquellos bajos deseos, ¿verdad? Aquellos bajos deseos, de repente malos pensamientos, malas cosas, ¿no? Pero aquí es donde debemos perseverar, ¿verdad? Porque solamente Yahweh, a través de Yeshua HaMashiach, Él nos da esa redención y nos limpia, nos cuida. Por eso debemos apartarnos de todas esas cosas, ¿no? De cerrar puertas al enemigo, para que el enemigo se mantenga lejos. Recordemos, el enemigo no nos puede tocar si nosotros no abrimos puertas, si nosotros no vemos cosas que no debemos, si no escuchamos cosas que no debemos escuchar, si no hacemos cosas que no debemos hacer. Entonces, por eso está la instrucción, ¿verdad? De nuestro Eterno, de nuestro Elohim, para poder andar y caminar conforme a lo que Él quiere y así librarnos de todas esas maldiciones. Le coloqué una foto de mi ojo, es mío, no es de otra persona, es mío, los tengo de ese color. Mentira. Sabemos que muchas cosas que nosotros permitimos entrar a nuestras vidas, muchas cosas entran por la vista, ¿no? Muchas cosas entran por lo que nosotros andamos mirando, por lo que nosotros también andamos escuchando. Y ese tipo de cosas nos termina contaminando, nos termina haciendo daño, nos termina apartando de lo que es lo que el Eterno quiere en nosotros, ¿verdad? Entonces, no miremos lo que no debamos ver, no escuchemos lo que no debamos escuchar. Andemos, dice que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? No nos apartemos de su cobertura, porque él no nos quiere. Lo que le sucedió a Lot, ¿no? Lot se aleja y se va hasta Sodoma, ¿no? Hacia donde hay pecado, se aparta de esa cobertura que estaba alrededor de Abraham, ¿no? Ya que Yahweh bendecía a Abraham y obviamente a los que estaban con Abraham. Entonces, no nos apartemos, no hagamos como Lot, que nos queramos regresar a Sodoma, a Egipto, a Babilonia, no lo hagamos, porque esos lugares van a ser destruidos. A través de nuestra mirada no permitamos contaminar nuestros corazones, nuestras mentes, porque lo que nosotros vemos muchas veces en nuestros sueños se vuelven a replicar y hasta peores, ¿no? Que nos llevan a cometer pecados en nuestros sueños, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, cerremos la vista a las cosas malas y abramos a las cosas buenas que vienen del Eterno, a lo que está escrito en su Torah. Mi hermana de Yaneira, si está por ahí, si me puede leer este pasaje, por favor, Primera de Juan 5, 18 al 21. Amén. Hola, Adán. Nosotros sabemos que el que tiene a Yahweh como Padre nos permanece pecando. Por el contrario,
El hijo nacido de Yahweh le protege y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Yahweh y que el mundo entero está en las manos del maligno. Y sabemos que el Hijo de Yahweh ha venido y nos ha dado discernimiento para que podamos conocer quién es verdadero. Además, estamos unidos con el único que es verdadero, unidos con su Hijo, Yeshua HaMashiach. Él es verdadero Yahweh y la vida eterna. Hijitos, guárdense a sí mismo de los de falsos dioses. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, este es el final, mis hermanos, de este pasaje, digo, de esta enseñanza, de este libro. Solamente, como nos dice, ¿no? Apartémonos de todas las cosas malas, cerremos los ojos hacia a lo que no nos corresponde, a lo que no debemos mirar, para que a Satán no nos toque. Apartémonos de la idolatría. Recordemos que la rebeldía también es considerada idolatría, ¿no? Y amémonos los unos a los otros y demostremos amor a Yahweh guardando sus mandamientos, mis hermanos. Este ha sido lo que es la enseñanza el día de hoy. Si alguna persona, algún hermanito por allí quiere comentar algo o quiere agregar algo, lo puede hacer. Vamos a lo que